Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clase de formación integral en salud, hogar y familia. Hoy tenemos también un invitado especial y en este caso se trata del pastor Carlos Hein, que es el director del desarrollo espiritual del Sanatorio Adventista del Plata. Anteriormente a esto, trabajó en diversos lugares de todo lo que es Sudamérica y estuvo sirviendo varios años como ministerial de la división. Entonces, creo que es una persona muy adecuada y muy preparada y muy consagrada para el tema que nos trae hoy, que es un tema tan lindo y tan delicado como el culto familiar. Así que desde ya, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Pastor. Y bueno, eh, ¿qué nos puede contar entonces del culto familiar? Lo escuchamos. Muchas gracias, profesor Hein. Una alegría realmente saludar al profesor y a cada uno de los alumnos, de los estudiantes, queridos jóvenes. Qué lindo poder saludarlos por este medio al menos. Y es interesante el tema que me pidieron. Yo no sé cuán interesado estás en el tema, pero es un tema sumamente importante el que vamos a abordar a partir de este momento, el culto familiar. Eh, Quizás antes de hablar del culto familiar, debo decirte que a mí me apasiona lo que las Sagradas Escrituras dicen de la manera como Dios nos ha creado. Yo no sé cuál es el concepto que tenés o cómo ves el tema de la creación, pero cuando yo leo en la Biblia y me encuentro con el libro de Génesis, el capítulo 1, y veo a ese Dios todopoderoso que crea todas las cosas de una manera realmente extraordinaria. Yo no sé quién de nosotros tendría el poder y la capacidad de simplemente hablar y que las cosas aparezcan. Él trabajó desde el domingo hasta el viernes, simplemente hablando y diciendo aparezca, por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas, y el sol, la luna y las estrellas aparecieron. Pero así cada día sucedió. Pero el sexto día, después de haber dicho que aparecieran los animales, y estos aparecieron, como resultado del mandato de Dios, simplemente de lo que Él habló. Ustedes pueden leer eso en Génesis capítulo 1. Vemos que ahora Dios habla. De paso, allí encontramos a la Trinidad, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Evidentemente, Dios está hablando entre las tres personas de la Trinidad. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la manera como Dios hace al ser humano es simplemente extraordinaria. En algunas oportunidades he compartido esto desde niño, he conocido las Sagradas Escrituras, me contaban las historias bíblicas, no sabía leer todavía y me contaban la historia de la creación y cómo Dios había creado al ser humano, y a mí me impactaba imaginarme en esa mente fértil de un niño, imaginarme la manera como Dios había creado al ser humano. Y me imaginaba a Dios agachándose y preparando el polvo de la tierra, agregándole agua, y entonces formando barro, y entonces con aquel barro, porque sin barro sería imposible, con aquel barro formó aquella estatua realmente extraordinaria, perfecta, porque lo que Dios hace es perfecto. Una estatua de aproximadamente unos 4 metros de altura, que tenía oídos pero que no escuchaba, que tenía ojos pero que no veía, que tenía corazón pero que no latían, etc. Y de pronto Dios se aproxima, y en aquella estatua de barro que no tenía vida, Dios se aproxima, y cuando se aproxima tanto como para soplar el aliento de vida, como ustedes pueden leer en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios se aproxima tanto como para soplar el aliento de vida, que cuando se aproxima para soplar el aliento de vida, no lo hace desde la distancia, soplando así, sino que se aproxima tanto como para soplar el aliento de vida de la misma manera como de pronto se hace rehabilitación a una persona que se está ahogando. Y Dios se aproximó tanto que terminó dándole un beso a nuestro primer padre, Adán. Y Adán abre los ojos, y lo primero que contempla Adán cuando abre sus ojos es nada menos que el rostro de Dios. ¡Qué bárbaro! Así comienza la historia del ser humano. Dios acercándose tanto como para dar un beso al ser humano, y el ser humano que abre los ojos y contempla a Dios. Esa es
la manera como comienza la historia bíblica. Luego nosotros vemos que Dios crea a Eva de un costado de Adán, de una costilla. No voy a entrar a explicar lo que significa costilla, la palabra Selah en el hebreo, realmente extraordinaria es el significado, pero no me da el tiempo ahora para entrar en esto. El capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis es simplemente precioso. De toda la Biblia yo me quedaría con 4 capítulos. El 1 y el 2 del Génesis y el 21 y el 22 del libro de Apocalipsis. Todo lo demás en realidad es una historia bastante triste, pero está en la Biblia y tenemos que conocerla, obviamente. Pero el capítulo 1 y el capítulo 2 son 2 capítulos extraordinarios que nos hablan de cómo Dios se aproxima del ser humano, de esa relación. Y Dios nos creó como seres de relación. Y Él visitaba a sus hijos cada día en el jardín del Edén, cada mañana y cada tarde, y tenían una relación de amistad. Había un momento de comunión del ser humano con Dios. Pero en el capítulo 3 del libro del Génesis encontramos que el ser humano lamentablemente se aparta del Señor. Dios había creado a Adán, Dios había creado a Eva, ambos muy felices en el jardín del Edén. Qué hermoso que habrá sido esto. ¿Se imaginan ustedes estar en un lugar así como el que alcanzamos a ver en la imagen de la pantalla y recibir nada menos que la visita de Dios para disfrutar cada mañana y cada tarde? Pero el capítulo 3 del libro del Génesis nos presenta esta historia donde Eva come del fruto del árbol prohibido, que Dios le había dado que no se comiese de la fruta del árbol prohibido, y lamentablemente Eva come, comparte a su esposo, él también come, y allí viene un resultado muy interesante. Dicho sea de paso, te comento que el ser humano, después que comió el fruto del árbol prohibido, tuvo miedo. Las Sagradas Escrituras dicen que cuando Dios viene a visitarlos a ellos al jardín del Edén, ellos huyeron de la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué pasó? ¿Comieron del fruto del árbol prohibido? Y ellos dicen, sí. Y entonces dice, sentimos que venías al jardín del Edén, sentimos miedo y huimos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez quién colocó miedo en el corazón del ser humano, temor en el ser humano? Capaz que debo hacer un paréntesis aquí como para que pienses un poquito. Me encantaría que pudieses hablar y que pudiese escucharte en este momento. Bueno, las condiciones no se dan, las redes sociales nos permiten muchas cosas, pero como no estás en directo, no puedo escuchar tu respuesta. ¿Te parece que quién fue el que colocó miedo en el ser humano? Bueno, si leemos Génesis capítulo 2, vamos a encontrarnos que en realidad el primero que colocó temor en el ser humano es Dios. ¡Oh, qué cosa rara! Quizás alguno de ustedes pensó que era Satanás el que colocó el miedo en el ser humano. En realidad no. En las Sagradas Escrituras encontramos 2 tipos de temores. Un temor positivo y un temor negativo. El temor positivo es aquel que Dios colocó en nuestros primeros padres. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Adán y a Eva después de haberlos creado, les dijo, no coman del fruto del árbol prohibido, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir? Ese es un temor positivo. Es así como un padre que se acerca al hijo y le dice, no pongas los dedos en el enchufe, porque si colocas el dedo en el enchufe, te va a dar una descarga eléctrica. En última instancia, es un temor positivo, es un temor para proteger, no un temor para generar miedo simplemente. Pero cuando el ser humano cayó en el pecado, comió de la fruta del árbol prohibido, se separó de Dios. Y cuando se separó de Dios, el ser humano comenzó a tener el miedo negativo. Encontramos que el ser humano tenía un claro concepto de quién era cuando salió de las manos creadoras de Dios. Si ustedes leen en Génesis capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, van a encontrarse que Dios dice que miró lo que había creado y aquí que era bueno en gran manera, dice la Biblia. Era muy bueno, dicen otras traducciones. Era excelente lo que Dios había creado. Y el ser humano tiene un claro concepto de quién es a partir del espejo en el cual él se ve. Un niño no percibe con claridad lo que ve en el espejo. Piensa que es otro niño. Porque para un niño el verdadero espejo son sus padres.
Y si el padre le dice de que el niño es lindo, que es hermoso, que es precioso, qué lindo que sos, el niño va creciendo con una autoestima saludable. Pero cuando el niño escucha de parte del padre o de la madre, sos feo, sos gordo, sos desagradable, sos un ladrón, sos un mentiroso, te portás mal, el niño va creciendo con ese concepto, creyendo que no tiene valor, que no vale nada. Fíjense la enorme diferencia que hay entre un niño que tiene un mal comportamiento, que tiene padres inteligentes, y un niño que tiene mal comportamiento también, pero que tiene padres que saben cómo educar a su hijo. Por ejemplo, un hijo viene de la escuela y cuando viene de la escuela se trae un lápiz que no es el suyo, es de un compañero, se lo robó al lápiz, a un compañero se lo trae dentro de su mochila, lo trae, y ahora entonces llega a casa y la mamá le dice, pero ese lápiz no es tuyo, sos un ladrón, te trajiste un lápiz que no te pertenece, ¿no ves que la clase dijo que tengo? Ladrón. En cambio, una madre inteligente le dice, hijo, como vos no sos un ladrón, como vos sos un buen chico, sos una persona responsable, mañana, cuando regreses a la escuela, el lápiz devolvele a tu compañerito, porque vos no sos un ladrón. Ustedes perciben allí la enorme diferencia. Uno de esos hijos probablemente vaya encaminándose hacia la criminalidad y el otro hijo, en cambio, va a tener una vida bastante diferente porque se vio en un espejo diferente. Y el espejo son sus padres. De la misma manera, cuando el ser humano salió de las manos creadoras de Dios, su espejo era Dios. Y Dios dijo, todo lo que había hecho era muy bueno. Adán y Eva sabían que ellos tenían valor porque Dios les decía a ellos que ellos tenían valor y mucho valor. Pero cuando comieron del árbol prohibido, lamentablemente dejaron de colocar los ojos en Dios, y cuando se deja de colocar los ojos en Dios, ahora viene el temor negativo, el temor que causa problemas en nuestra vida. Y ahora el ser humano huye de la presencia de Dios, y desde aquel tiempo hasta ahora, nosotros encontramos que el ser humano vive huyendo de la presencia de Dios. Y la historia de la Biblia es desde el capítulo 3 del libro del Génesis hasta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, es la historia del ser humano huyendo de la presencia de Dios y la historia de un Dios que está en la búsqueda de sus hijos para tener una excelente relación con sus hijos. Dios quiere tener una relación con vos. Dios quiere ser feliz a tu lado y quiere que vos seas feliz. Y una de las propuestas que nos hace es visitarnos todos los días, así como visitaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Lamentablemente ellos tuvieron que salir del jardín del Edén, pero llegará el día cuando ustedes y yo podremos regresar nuevamente al Edén y tener una relación estrecha con Dios. Pero hasta que no llegue ese momento, cuando Cristo Jesús regrese, nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios diariamente a través de nuestra devoción personal y a través del culto familiar. Yo quiero decirles a ustedes que la devoción personal o el culto familiar no es una liturgia, una mera rutina. Dios no quiere que sea así. Dios quiere que sea realmente una relación de diálogo, de amistad, de charla, una relación realmente feliz. Lamentablemente muchos hacen del culto un momento tedioso y termina el momento cuando terminan tan cansados que no quieren saber nada de tener una buena relación con Dios. Y el culto es cansador, cuando en realidad el culto debiera ser uno de los momentos más lindos del día. Dios desea que nosotros tengamos hogares realmente felices. Elena de White escribió que Jesús desea ver matrimonios felices, hogares felices. Dios desea que el hogar sea el lugar más feliz en la vida. Cuando Dios está presente en la familia, entonces nuestro hogar puede ser realmente feliz. El sermón más poderoso para aquellos que les gusta compartir sus creencias con otros, el sermón más extraordinario, más eficiente, más efectivo, es el sermón aquel que se produce como resultado de una vida que es realmente cristiana. Mucho más poderosa que cualquier sermón
que se pueda predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón de la vida de los hombres. Es decir, Dios quiere que nosotros tengamos hogares realmente felices. En el ministerio de curación, Elena de White dice, padres y madres, por muy urgente que sean vuestras ocupaciones, no dejéis nunca. ¿Y qué significa nunca? Nunca significa simplemente nunca. Nunca dejes de reunir a vuestra familia en torno del altar familiar. Pedir el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a tentaciones. Qué lindo es cuando un padre y una madre invitan a sus hijos para tener una reunión en el altar familiar. Y así la familia comienza el día teniendo una clara idea de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en Hebreos el capítulo 12, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué lindo es comenzar la jornada colocando los ojos en nuestro Creador. Cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, entonces tenemos un claro concepto de quiénes somos. Nuestra relación vertical es tan estrecha, tan hermosa, tan agradable, tan feliz, tan linda, que ahora nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación horizontal, también es mucho mejor. Dios quiere que tengamos una relación vertical preciosa para poder entonces tener una relación horizontal con nuestros semejantes que sea extraordinaria. Elena de White dice, no conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. A mí me impacta esa cita. Si Elena de White fuese invitada a estar en tu casa, ella como profeta de Dios, profetiza, yo te pregunto, ¿se sentiría cómoda en tu casa? ¿Tenés un culto en tu hogar? Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. Ahora, voy a una parte mucho más práctica. El tema que abordé tendría que dedicar, no sé, un día entero para hablar, espero no haberte cansado con esa parte, pero era simplemente una introducción como para ver el por qué es importante la devoción personal o el culto de familia. Porque en esa devoción personal, en ese culto de familia, me veo en el espejo y entonces eso cambia mi actitud a lo largo del día. Y en realidad ese Dios que nos creó quiere que nosotros tengamos una excelente relación con Él. Cuando nosotros no lo vemos, nuestra vida es un fracaso. El Señor Jesús, cuando oró a su Padre Celestial, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, en San Juan capítulo 17, versículo 3. Dios quiere tener una relación con nosotros. ¿Lo conoces a Dios? ¿Cómo hacer el culto de familia para que sea agradable, para que sea lindo? ¿Qué actividades se pueden hacer en el culto de familia? Voy a un aspecto lo más práctico posible. ¿Cómo hacer que el culto familiar sea espiritual, sea ameno, sea agradable, no sea cansador? Y cada mañana y cada tarde esperemos que llegue ese momento. Bueno, el culto de familia es un tiempo sagrado cuando la familia celestial y la familia terrenal se unen. Es un momento muy especial. La familia celestial y la familia terrenal se unen. ¿Qué te parece? Un momento de culto cuando los ángeles vienen a sentarse con vos, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, a sentarse en la sala para pasar un momento agradable. ¿Qué te parece? Es el momento cuando los ángeles entran en tu casa. Es un momento cálido, cómodo, gozoso, ameno. Adán y Eva, yo les decía hace un ratito, ellos recibían la visita de Dios cada mañana y cada tarde. ¿Qué te parece recibir la visita de Dios en tu casa cada mañana y cada tarde? El día no puede ser igual, comenzarlo de esa manera o comenzar simplemente solo sin saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué va a suceder con nosotros. Qué hermoso es confiar en ese Padre amoroso. Dios quiere tener tiempo para comunicarse con cada familia todos los días. Ahora, si Dios, que es el creador del universo, toma tiempo para acompañar a cada familia, te pregunto,
¿no será que nosotros también podríamos tomarnos algún tiempito para estar con Dios cada mañana y cada tarde? ¿Será que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para estar con Dios? El otro día, en un mensaje que me llegó a través de una red social, decía así: las redes sociales son excelentes para el tiempo del fin, cuando será comprobado de que la falta de oración no fue falta de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a tantas cosas que, sin ser malas, de pronto nos quitan muchísimo tiempo? ¿No tendremos algunos minutos para relacionarnos con Dios cada día y entonces tener un momento parecido al tiempo que Dios tenía cada mañana y cada atardecer en el Edén, relacionándose con Adán y Eva antes de la entrada del pecado? ¿Qué momentos más agradables deben haber sido aquellos? Qué lindo que habrá sido. Elena de White dice que el culto de familia debe tener 3 características. Y voy a mencionar rápidamente las 3 características, y a mí me gustaría que lo tengas bien en cuenta. Mirá que eso podría salir en el examen, ¿eh? Estas 3 características son sumamente importantes, muy sencillas, pero sumamente importantes. La primera cosa es que el culto debe ser breve y lleno de vida. ¿Prestaste atención? Breve y lleno de vida. Cuidado con esos cultos largos, tediosos, cansadores. Vamos a leer 3 capítulos. No, breve y lleno de vida. En segundo lugar, el de Juan dice que debe ser agradable, sumamente interesante. Repite un poquito la idea anterior, pero agrega algo más. Breve, lleno de vida. En segundo lugar, agradable, sumamente interesante debe ser el culto. Y en tercer lugar dice, enfatizando aún más lo que veníamos diciendo, el momento más agradable del día. ¿Cuál es el momento más agradable para vos? El momento cuando te vas a jugar al fútbol, en el caso que seas un varón. Bueno, las damas también hoy por hoy van a jugar al fútbol. Cuando te encontrás con tus amigos, ¿cuál es el momento más agradable para vos a lo largo del día? El culto familiar debiera ser el momento más agradable del día. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, con la música, identificar el título de un himno. Si alguien de la familia sabe tocar el piano, la guitarra, toca uno y la familia identifica, es el tal himno, tal canción espiritual. Es una de las cosas que se puede hacer. Si no saben tocar algún instrumento, pueden colocar una música que bajan de internet o lo que fuere, y tratar de identificar qué música es y cuál es la letra. Una de las cosas realmente interesantes es componer un canto en relación a la familia. De paso, ¿tu familia tiene un himno favorito? En mi familia hay un himno favorito. Me encanta, no voy a hacer referencia a cuál es el himno favorito que cantamos con mi familia, pero lo cantamos muchísimo, y no solamente con mis hijos y mi esposa, también con mis hermanos, con mis sobrinos. Es un himno que lo llevamos muy dentro del corazón y es el himno de la familia. El otro día una sobrina mía preparó un videíto donde todos en diferentes lugares tenemos miembros de la familia en diferentes países y en diferentes provincias aquí dentro de Argentina, y no importa dónde estemos, es uno de los himnos que cantamos, un himno favorito. ¿Qué te parece? Te hago una propuesta. ¿Por qué en tu familia no crean un himno ustedes? Pónganles letra, pónganles música, que sea un himno de la familia de ustedes, algo que los identifique a ustedes como familia. Después de llevar varias reuniones de culto donde ustedes van pensando y colocando, escribiendo en forma poética, no sé, como quieran, escribiendo un himno, una canción de la familia que podría recordarlo a lo largo de los años. Otra de las cosas interesantes es leer la historia de los himnos o de las canciones, de los coritos que de pronto les gusta. Hay tantas historias tan lindas detrás de esas canciones. ¿Por qué no dedicar un poco de tiempo para eso? Aprender un nuevo himno cada semana. A veces cantamos y cantamos siempre lo mismo. ¿Por qué no proponernos cada semana aprender una nueva canción? No digo cada día, pero cada semana una nueva canción. Es una de las cosas que pueden ayudar muchísimo. Otra de las cosas, cante cantos de las Escrituras. Los salmos son himnos. De pronto, no tenemos la partitura para saber cómo era la música en ese momento, pero ustedes pueden ponerle música.
Traten de ponerle música a los salmos y cantar cánticos de las Escrituras. Lea acerca de los hábitos de cantos de Jesús. Hay un libro llamado Historia de la Redención, donde aparece cómo Jesús le gustaba cantar, y aparecen varias cosas interesantes con relación a la música y al canto. Otro aspecto interesante a tener en cuenta en el culto de familia. ¿Se acuerdan que yo leía hace unos minutos atrás de que los ángeles vienen a visitarnos en la hora del culto de familia? Cuando los ángeles entran en tu casa, ¿te comunicas a veces con ellos? Ah, no, yo me comunico con Dios solamente. Pero ¿y con los ángeles no te puedes comunicar? Te pregunto una cosa. ¿Te gusta leer historias en cuanto a la manera como los ángeles nos protegen? Hay muchas historias muy lindas. Cuando yo era niño, había una publicación que salía cada trimestre, que se llamaba El amigo de los niños, y aparecían historias preciosas, y muchas historias de ángeles. Y a mí me daba seguridad. A veces me tocaba, yo me crié en Misiones, en una zona donde había muy poca población en esa época, y a veces me tocaba a la tardecita o noche salir a caminar por dentro de la selva, y iba con cierto temor, y acordarme de la manera que los ángeles me iban cuidando, me daba tranquilidad, me daba seguridad. Qué lindo que era cantar y tener la seguridad de que un ángel me iba acompañando. En el culto, ¿te comunicas con el ángel? ¿Sabías que Dios destinó un ángel para que te acompañe? Yo te pregunto una cosa, ¿te comunicas con él? La historia de la redención es el libro que habla mucho acerca de los ángeles. Te pregunto, ¿tu ángel tiene nombre? Me dirás, pero pastor, me está pidiendo demasiado. Ponele un nombre a tu ángel. Qué interesante es llamarlo a tu ángel por nombre. Y cuando vas caminando en cualquier circunstancia, porque te vas a una fiesta, decís, ángel, me voy feliz, y mencionás el nombre y le decís, quiero que me acompañes a esa fiesta. O le podés decir, mira, estoy preocupado porque tengo que resolver esto, quiero que me acompañes, y lo llamás por nombre. Dios destinó un ángel para ti. De paso, aquellos que mueran antes de la venida de Jesús, cuando el Señor Jesús regrese, el ángel guardián que estará velando la tumba donde será colocada la persona que falleció, habrá de llamar allí en la tumba, y habrá de despertar. Ese ángel está a tu lado. De paso, ¿no te parece que somos muchas veces muy desagradecidos con ese ángel? No le decimos ni siquiera buen día, no le decimos buenas noches, me voy a dormir, gracias por cuidarme. Qué desagradecidos que somos, ¿no? Y sin embargo el ángel está cuidándonos. El año pasado, con mi esposa y con mi hijo y mi nuera, tuvimos la oportunidad de ir a un lugar donde está la tumba de Guillermo Miller, y yo me acordé de una cita que dice que en aquel lugar hay 2 ángeles velando hasta aquel día cuando Jesús regrese. Así que cuando vi la tumba de Guillermo Miller, a mí me impactó. Yo dije, bueno, acá, no sé, un poco más allá, un poco más acá, hay un ángel que está cuidando, está velando, y que por la gracia de Dios, cuando Jesús regrese, habrá de llamarlo a Guillermo Miller. Qué cosa linda. Bueno, acá te dejo una idea. Ponle un nombre a tu ángel. Comunícate con él. Invítalo a cantar contigo. ¿Sabes que los ángeles cantan hermoso? Y él puede traducir tu canto. Capaz no tengas la voz más linda, pero el ángel puede traducir de alguna manera tu canto para que llegue en forma muy agradable al trono celestial. ¿Qué decir con relación a la Biblia? Bueno, hay juegos bíblicos que se pueden hacer. Un nombre que empieza con A, Adán, o cosas por el estilo, acordarse de pasajes bíblicos. Traten de estar dentro de la Biblia, pónganse dentro de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ven la historia de José. Y entonces, ¿sabían ustedes que José fue contemporáneo a la época de Isaac, por ejemplo? Y yo tengo la seguridad de que él se acercaba, y yo más de una vez me he escondido simbólicamente detrás de alguna piedra por allí para verlo a José caminando hacia
la casa de su abuelito, Isaac, y decirle: abuelito, quiero que me cuentes un poquito la historia cuando en aquella oportunidad tu papá fue a ofrecer un sacrificio en el monte Moriah, y cuando ibas subiendo el monte Moriah y le preguntaste a tu papá, a Abraham, le preguntaste: papá, yo estoy llevando aquí la leña, vos tenés en tu mano el cuchillo y el fuego, pero ¿y el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? Y tu papá te dijo, Dios proveerá de cordero. Y fue un misterio, eso no sabía cómo era. De pronto llegaron a la cima de la montaña y tu papá dijo: Isaac, ayúdame a preparar el altar para que sea realmente un altar especial. Hoy va a ser un poco más grande que lo normal. Y entonces le ayudaste a tu papá a preparar el altar, y de pronto tu papá te dijo que el cordero ibas a ser vos. Abuelito, contame, ¿qué sentiste en ese momento? Pónganse dentro de la historia bíblica, traten de escuchar, paren la oreja para ver qué habrá respondido Isaac en aquel momento. ¿Qué le habrá dicho Isaac al papá? ¿Qué le dijo Abraham a Isaac en aquel momento? Yo me imagino a José escuchando aquella historia de una manera realmente especial. Traten de estar dentro de la historia bíblica. Muchos leen la Biblia como desde afuera. Traten de estar dentro de la historia. Pónganse detrás de un árbol, escuchen allí, acompañen, pregúntenle al autor de la Biblia: ¿qué querés decir con esto? Otra de las cosas que se puede hacer con la Biblia: dibuje un pasaje bíblico. Un día el papá dice: bueno, acá tiene una hoja en blanco cada uno de ustedes. La historia que vamos a leer hoy es la historia cuando los hermanos de José lo tiran en el pozo. Y un poco después vienen los amalecitas y lo sacan y lo venden. Así que en una hoja en blanco, y acá tienen algún lápiz, alguna cosa, el culto de hoy va a ser diferente. El culto de hoy vamos a hacer un dibujo. Cada uno haga el dibujo como quiera y que sea sobre esta historia. Y cada uno entonces toma un papel, dibuja allí como se imagina. Cuando tienes que dibujar tienes que pensar: ¿cómo habrá sido? ¿Habrá sido el pozo? ¿Habrá habido un árbol ahí cerca? ¿No habrá habido? ¿Tenía brocal el pozo? Ese muro que rodea al pozo. ¿Cómo habrá sido? Y allí se ponen a dibujar y se aprenden muchas cosas interesantes, y de pronto leer la Biblia para ver qué detalles tienen al respecto. Dibujar un pasaje bíblico es una de las cosas realmente muy lindas, y es una de las cosas que describe la historia bíblica. Haga representaciones. Bueno, en tu caso ya sos joven, si tenés hermanitos menores, el día que seas papá o mamá, pueden tener representaciones. ¿Cómo le encanta a los niños hacer representaciones? Y qué diferente es el culto cuando hay representaciones. Modernicen las promesas bíblicas. A mí me gusta mucho una promesa bíblica como la que aparece en Isaías capítulo 59, versículo 21. Y yo puedo leer simplemente: este es mi pacto con Israel. A mí me encanta leer así: este es mi pacto con Carlos. Carlos es mi nombre. Este es mi pacto que hago con Carlos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre Carlos y mis palabras que he puesto en los labios de Carlos. No se apartarán más de Carlos, ni de sus hijos, ni de Erwin, ni de Billy, ni de Nancy, sus hijos, ni de sus descendientes. Y ahí puedo mencionar el nombre de mis 4 nietos. Desde ahora y para siempre, dice el Señor. El pasaje bíblico tiene un significado muy diferente cuando yo estoy dentro de la historia bíblica. ¿Qué en cuanto a la oración? ¿Qué se puede hacer en cuanto a la oración? Escriba una carta a Dios, un WhatsApp, en fin, no sé la red social que más te gusta, pero la red social que más te gusta, si no querés un papel y un lápiz que es un poco antiguo, pero yo te sugiero que tomes un papel o tomes el celular o la computadora o lo que quieres y escribas una carta. Cuando comiences a escribir esa carta, ya comienza la pregunta: ¿cómo me voy a dirigir a Dios? Porque muchas veces oramos y ni pensamos en lo que decimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y repetimos como loro aquello. Pero cuando tengo que escribir, tomo la computadora y me pongo a escribir, o el celular, y entonces voy a escribir. ¿Cómo me dirijo a Dios?
Padre nuestro, Señor, gobernante de todo el universo, ¿cómo me voy a dirigir a Él? Escribirle una carta, escribirle un mensaje, escribirle un WhatsApp. Qué extraordinario que es eso. Algún día, el papá, la mamá, vos como hermano mayor, invitás a la familia y decir, hoy vamos a escribirle una carta a Dios. Ese culto va a ser muy diferente. Si quieren, pueden compartir entre ustedes después lo que escribieron. O si no, capaz que hay cosas muy íntimas, no las comparten. Otra de las cosas, haga una lista de oración familiar. Bueno, le estamos pidiendo a Dios por el trabajo de papá. O le estamos pidiendo a Dios de que me ayude en el examen que voy a tener en tal fecha. O quiero agradecer por tal cosa. Escriban, hagan una lista de oración. Una de las cosas muy útiles es tener un cuaderno. Y entonces poner la fecha cuando hicieron un pedido. Y dejar un espacio al lado, una columna de al lado donde van escribiendo la fecha cuando Dios respondió. Y entonces en ese momento se agradece. Saben, nosotros somos muy hábiles en pedir, pero pocas veces agradecemos. Qué lindo es ver un cuaderno donde escribimos en una columna el pedido, la fecha, el pedido. Y le dejamos al lado la columna y marcamos la fecha cuando el Señor respondió. Así como le pedíamos nosotros, o quizás respondió de una manera diferente, pero que en última instancia fue lo mejor para nosotros. Porque a los que a Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Anote respuestas a la oración. Acabo de mencionarles este hecho. Me gusta mucho esta cita del Ministerio de Curación, en la página 304, que dice así: padres y madres, por muy urgentes que sean vuestras ocupaciones, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a las tentaciones. Nuestros hijos, nuestra familia están expuestos a tentaciones. Yo te pregunto, ¿hoy oraste por tu papá cuando él salía al trabajo para conseguir recursos, para que la familia pueda tener recursos? ¿Oraste por tu mamá? ¿Pediste a Dios que los acompañe y que los proteja de las tentaciones y del mal? ¿Oraste por tus hermanitos? ¿Saben qué importante que es colocar a nuestra familia en los brazos todopoderosos de nuestro Padre Celestial para que Él los proteja? Los viernes de noche, momentos espirituales, el viernes al ponerse el sol. Allí ustedes pueden hacer la celebración del cumpleaños del mundo y se puede hacer de muchas maneras. El hacer una torta, ponerle velitas, como ustedes quieran. Después, claro, comérsela aquella torta, pero que sea una celebración del planeta Tierra que Dios creó con tanto amor, con tanto cuidado, crear una atmósfera especial. En nuestra casa tenemos una casita que le pusimos una luz adentro, y el viernes, cuando se pone el sol, nosotros encendemos esa luz. Y lo tenemos en el culto de familia, le regalamos a nuestros hijos, nuestros nietitos, también una casita bien bonita. Lástima que no lo traje aquí como para mostrarles la casita, pero una casita bien bonita, una casita así chiquita, con un jardincito y todo, una maqueta, digamos, de una casa. Le coloqué una luz por dentro, y entonces al ponerse el sol, el viernes por la noche encendemos la luz, y cuando termina el sábado apagamos la luz. Durante todo el sábado, una luz pequeña, obviamente con LED, allí que gasta muy poquito, pero el sábado la luz está prendida. Creen una atmósfera especial, pongan una vela sobre la mesa, tengan una cena especial. Yo recuerdo en mi infancia, qué lindas que eran las reuniones los viernes de noche, esos sándwiches especiales que preparaba mi mamá. Todo era una fiesta ese viernes por la noche al comenzar el sábado. Alimentos especiales. No necesitas ser caro, no necesitas comer demasiado, pero un alimento especial, actividades de relación en la familia, ponerse desafíos allí. En fin, Jesús está a solo una oración de distancia. El Rey del universo está esperando que la familia se reúna y comiencen el día de esa manera. Hay tanto más que podríamos hacer, pero no quiero cansarlos. Que Dios te bendiga. Que el culto de familia no sea simplemente una actividad más. Que el culto de familia sea un encuentro personal con Dios. Que dialogues con tu ángel. Recuerda ponerle nombre,
Ponle nombre, va a ser más real en tu vida la presencia del ángel en tu existencia. Acordate, Dios acompañaba a Adán y a Eva cada mañana, cada atardecer en el jardín del Edén. Lamentablemente, después de la caída, el ser humano comenzó a sentir miedo porque dejó de colocar sus ojos en el Señor. Y como dejó de colocar sus ojos en el Señor, comenzó a huir de la presencia de Dios y a esconderse. ¿Qué te parece si nos escondemos menos? ¿Qué te parece si en lugar de escondernos cada mañana y cada atardecer, nos vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, quiero que me acompañes, quiero que me bendigas, quiero tener un día muy feliz contigo, quiero que sea un día diferente, porque cuando yo te veo a ti, tengo un claro concepto de quién soy. Y cuando tengo un claro concepto de quién soy, me doy cuenta de que no soy un criminal, no soy un atorrante, no soy una persona sin valor, soy una persona que tiene un valor tremendo, tengo un pasado maravilloso, tengo un futuro extraordinario. Qué hermoso es comenzar la jornada de esa manera. Señor, tú que eres todopoderoso, tú que me has creado y que has prometido acompañarme, quiero caminar a lo largo de este día contigo. ¿Me permitiste tener una oración contigo? Es raro terminar una clase con una oración, pero dame el privilegio de orar contigo en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio de hablar con este querido grupo de jóvenes estudiantes del ISAM. Te ruego que tú los bendigas, que tú los acompañes en este tiempo de una manera muy especial. Y permite que los cultos de familias en su hogar no sean largos, tediosos, aburridos, sino que sean breves, llenos de vida, que sean el momento más agradable del día, que sea un momento breve, pero un momento cuando sientan la presencia de los ángeles. Qué lindo, se reúne mamá, papá, 2, 3 hijos, así que al menos 3, 4, 5 ángeles presentes allí, adorando juntos a Dios. Qué hermoso. Bendice el hogar de cada uno de estos queridos jóvenes. Y permite, Señor, que al contemplarte a ti, podamos tener un claro concepto de quiénes somos y que de esa manera podamos enfrentar la jornada con la seguridad de que tú nos amas, que tenemos valor y que hay un futuro dichoso, maravilloso para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada joven y también bendíceme a mí, te lo pido por Jesús. Amén. Fue un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, profesor, por darme esta oportunidad. Por favor, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.